рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо... Campo X es el nombre en clave que se utilizaba durante la Guerra Civil para referirse a un campo de aviación que estaba muy cerquita de Azuqueca, en la finca de La Cequilla. Y los que somos de allí muchas veces hemos oído hablar de este Campo X e incluso hemos conocido algún que otro aviador que seguramente por allí anduvo con su aparato, pero no había conocido yo a nadie que supiera ubicarlo hasta que lo ubicó alguien a quien conozco hace mucho tiempo. Su nombre es Juan Antonio García Sánchez, él es historiador, profesor de historia y escritor, y le tenemos aquí en Es la Mañana de Guadalajara para que nos explique dónde estaba Campo X y cómo ha sido esta investigación y todo lo que él ha descubierto al respecto de aquel campo de aviación republicano, del Ejército de la República y todo lo que en torno a aquella infraestructura existía. Muy buenos días, Juan Antonio García Sánchez, gracias por acercarte a los micrófonos de La Mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis, es un placer. Máxime, sobre todo cuando la invitación viene de alguien al que conozco ya desde hace muchísimo tiempo y con el que me siento en familia. Eso estaba pensando, ¿qué nos iba a decir cuando nos sentábamos tú y yo a la 1 de la madrugada, bueno, y toda la pandilla en la Plaza General Vives, que llegado el momento tú me estarías hablando en entrevistas radiofónicas sobre un libro que has escrito? Bueno, pues así son las cosas. Así son las cosas. Bueno, vamos a ver, ya hemos más o menos contextualizado Campo X, más o menos era un campo de aviación. Bueno, mejor cuéntanoslo tú. Sí, bueno, vamos a ver. Campo X era la denominación en clave que la aviación republicana le daba al aeródromo situado en Azuqueca de Henares. Bueno, fue un aeródromo de carácter secreto, construido fundamentalmente para defender los cielos de Madrid, sobre todo de esa primera oleada, de esa primera invasión que el Ejército Nacional pretende a comienzos prácticamente del mes de noviembre, cuyo objetivo no es otro que tomar la capital, tomar Madrid lo más rápidamente posible y acabar con la contienda. La aviación republicana, el gobierno republicano, consigue hacerse comprar Polikarpov I-15, pues unos aparatos, unos cazas soviéticos que compra a la Unión Soviética gobernada por Stalin. Polikarpov I-15 que de manera casual acaban siendo denominados por la población republicana como chatos. Los chatos, sobre todo por sus características físicas. Era un avión pues que carecía de morro, de frontal. Son estos chatos los que acaban siendo, por así decirlo, escondidos en nuestro campo de aviación y que van a ser fundamentales para la defensa y la resistencia de Madrid de la invasión de las tropas nacionales. Ese era el concepto a tener en cuenta por parte del Ejército Defensor de Madrid. Claro, tener esta infraestructura tan cerquita y vigilando les venía muy bien, ¿no? Pero vamos a la infraestructura en sí, porque claro, esto estaba, si no me equivoco, en la zona de La Cequilla, ¿no? Esto estaba frente a las viviendas, a la casa que el marqués del Valle de la Colina, el octavo marqués del Valle de la Colina, Higinio Madrazo Escalera, tenía en la finca de Acequilla. La finca de Acequilla, pues había sido incautada por los trabajadores del pueblo, por los campesinos del pueblo, afiliados a la UGT, y pues curiosamente el gobierno republicano se fijó en las tierras de este marqués, de Higinio Madrazo Escalera, para construir pues un aeródromo secreto. Es una misma tipología, por ejemplo, que se utiliza en otra finca cercana también a Madrid, en la localidad de Algete, a la que se le da el nombre en clave, al aeródromo se le da el nombre en clave de doble X, Campo XX, y cuyas tierras pues también pertenecían a un grande de España que era el duque de Alburquerque. Entonces, ambos campos secretos que albergan estos aparatos, estos cazas soviéticos, pues curiosamente, pues tienen esa forma, ¿no? Esa tipología, ¿no? Se construyen, se ubican en tierra perteneciente a grandes de España, propiedades que habían sido colectivizadas previamente por campesinos del pueblo.
Ahí supongo que en la parte más óptima es donde se realiza una pista, que por cierto, no sé si quedará algo de esa pista, lo has rebuscado por todos lados seguramente. Bueno, si tú conoces Azuqueca como la conozco yo, Sí, no. entonces es tan sencillo como bajar por el antiguo camino de la Senda Galiana, lo que ahora mismo es el camino que te lleva a la depuradora, ¿Sí? a la reserva ornitológica, y a su izquierda vas a ver un llano que hay frente a las casas de la familia Madrazo Escalera, ¿vale? Sospechosamente uniforme, sospechosamente plano, Sí. y que, bueno, pues que cada vez que llueve muchísimo acaba inundándose, ¿eh? Ese llano sospechosamente plano, ¿no? Ese barbecho que sirve muchas veces también para la siembra de trigo o incluso de girasol, es donde se ubicaba en aquellos tiempos el aeródromo de Azuqueca. Supongo que también las instalaciones de la propia finca, porque al fin y al cabo es una finca de labranza, se convirtieron en improvisados hangares y claro, pues para meter allí toda esta maquinaria que has dicho, toda esta maquinaria de guerra que has dicho que se importó desde la Unión Soviética. Efectivamente, no solo se convirtieron en improvisados hangares para albergar a los aviones, sino también se convirtieron en la casa y en el cuartel de una guarnición de soldados que custodiaba el campo, que se encargaba de proteger el campo, muy importante, ¿eh? Sobre todo porque los pilotos, sin duda alguna lo más valioso, ¿no?, de lo que era el aeródromo, para protegerlos de un futuro bombardeo, no solían dormir en la casa del marqués, no solían dormir en el aeródromo, solían albergarles, solían dormir en una casa que se incautó en el pueblo, en Azuqueca, bueno, una persona muy importante, un comerciante muy importante, don Ángel Palacios, que frecuentaba el círculo de amistades de Alfonso XIII, Sí. un señor que había vivido en Azuqueca, que tenía mucho poder económico, mucho dinero, que apenas pisaba nuestra localidad, pero que tenía en nuestra villa pues una casa muy bonita, en donde pasaba alguna temporada que otra en el verano. ¿Esa casa existe? Esa casa existe. La casa, que a partir de ahora la llamaremos, que es como se denominaba, ¿no? La casa de pilotos. Casa de pilotos, sí. Efectivamente. La casa recibía el nombre de la casa de pilotos en la época, existe. En el pueblo la hemos conocido durante décadas como el hotel. También como la casa de las Lafonas, ¿no?, perteneciente en su momento también a la familia Lafón, una familia muy importante del pueblo. Pertenece, que si no me equivoco, todavía a la familia Lafón. Está en venta. Está en venta, pero vamos, en sí, principio de momento pertenece a la familia Lafón, a los herederos de la familia Lafón. Es una de las casas más bellas que tenemos en Azuqueca, a mí por lo menos me lo parece. Es una casa muy peculiar, una casa muy bonita, con una tipología, una estructura perfecta, parece un octógono, ¿verdad? Sí. Algo o sea, mágico, ¿no? algo completamente... Con mucha simbología, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Un tipo de arquitectura completamente atípica para una localidad como Azuqueca, ¿no? Sí. Y que, en cualquier caso, llama la atención que precisamente está ubicada allí, donde hablábamos hace un momento, en la plaza del General Vives. Yo creo que ya a estas alturas todo el mundo ubica cuál era la casa de pilotos. Pero bueno, continuamos. Entonces dices que los pilotos se alojaban allí por si acaso se descubría ese campo X y un bombardeo trataba de... No solo los pilotos, José Luis, también se albergaba en el pueblo otro componente personal, otro componente humano muy apreciado del campo, que son los mecánicos. Ah, claro. Mientras que los pilotos solían dormir en la casa de pilotos perteneciente a Ángel Palacios, otra de las propiedades urbanas incautadas durante los tiempos de la Guerra Civil, también a la familia Lafón, fue su casa, su actual propiedad. Ahí es donde albergaban a los mecánicos, que eran gente tremendamente valiosa y muy importante. Desde luego. Bueno, estamos hablando de que en este campo de aviación, con este tipo de aparatos, había un personal, evidentemente, que no puede ser cualquiera. Tienes que tener un nivel de especialización para ser mecánico o, por supuesto, piloto. ¿Y de dónde venían los militares que volaban estos aviones y el personal auxiliar que los mantenía? Bueno, vamos a ver, la primera escuadrilla de cazas Polikarpov I-15, la primera escuadrilla de chatos, comparada a la Unión Soviética, y que se albergó en los campos de Algete y luego posteriormente en Azuqueca, solo fue pilotada por personal soviético.
El avión seguramente era muy complicado de pilotar. La República había invertido muchísimo dinero en ello. Y los pilotos eran exclusivamente, casi todos ellos, procedentes de la Unión Soviética. Bueno, les llamaban los pilotos rusos, aunque no todos eran de Rusia. Había pilotos que procedían de otras repúblicas socialistas soviéticas. De Georgia, donde fue, bueno, Ucrania. Stalin era georgiano, me parece. Sí, claro, sí. El único piloto español al que se le permitió pilotar un chato, un Polikarpov I-15, era uno de nuestros ases de la aviación. Era un señor que era capaz de hacer volar cualquier cosa. Fue Andrés García Lacalle. Fue la única persona, el único español al cual el mando soviético permitió volar junto a una escuadrilla de pilotos soviéticos, volar o dejarle los mandos de un Polikarpov I-15. Luego, ya con el tiempo, fue el propio Andrés García Lacalle quien se encargó de reclutar a pilotos de confianza que él conocía de los numerosos años que había estado volando o al servicio de la aviación española, e incluso con el tiempo ya él se convertiría en propio jefe de escuadrilla, teniendo su propia escuadrilla, la escuadrilla de Andrés García Lacalle. No sé si tenemos en relación de misiones, por así decirlo, que partirán de aquí de Azuqueca, que fueron renombradas en, no sé, participación en batalla aérea desde Azuqueca o apoyo a maniobras terrestres desde Azuqueca. ¿Dónde se operaba desde...? Bueno, vamos a ver, concretamente hay tres, entre comillas, grandes batallas desde donde se operó, ¿no? O que sirvieron para la puesta en práctica de nuestro aeródromo, del aeródromo azudense. La primera de todas ellas es los momentos iniciales de la batalla de Madrid, esa primera defensa de los cielos madrileños que estaban pues prácticamente bajo control y bajo dominio de la Legión Cóndor, de la aviación nacional, tanto de aviones alemanes como de aviación italiana, fascista italiana. Entonces, las primeras misiones que salen en defensa de los cielos de Madrid y que traen como consecuencia que ese no pasarán que defendía la población de Madrid realmente se convierte en una realidad, bueno, pues surgieron precisamente de los dos campos secretos, ¿no? de Algete y de Azuqueca. Por supuesto, sin olvidarnos del campo principal que tenía la aviación republicana al lado de la capital, que es Alcalá de Henares, ¿vale? Esa es una primera intervención de nuestro aeródromo, pero no es la más importante. A mi modo de ver, la intervención más importante de nuestro aeródromo también tiene relación con la toma de Madrid. Se lleva a cabo en la batalla de del Jarama, en la batalla de Jarama. Bueno, el fracaso de las tropas nacionales ahora de entrar directamente en Madrid va a traer como consecuencia que el Ejército Nacional cambie de estrategia y trate cercar Madrid, trate rodearla, ¿no? Incomunicarla, en este caso con el gobierno republicano que se había ido a refugiarse a Valencia. Entonces el Ejército Nacional pretende cortar la vía de comunicación que hay entre Madrid y Valencia, que es la Nacional 3, y bueno, pues ahí nuestros aviones, nuestros chatos que despegan de nuestro aeródromo son fundamentales, ¿vale? Son importantísimos, sobre todo para la derrota o para evitar, entre comillas, ese corte de comunicaciones entre la capital y Valencia. Entiendo que la tercera de las batallas a la que te vas a referir es la de marzo del 37, la batalla de Guadalajara, ¿no? Eso es, Guadalajara. Hay documentos que atestiguan que efectivamente de nuestro campo, de nuestro aeródromo, despegaron también cazas chatos que participaron en la batalla. Pero la batalla de Guadalajara es una batalla tremendamente curiosa, ¿no? Muy peculiar. Y sobre todo es peculiar porque se produce bajo una inclemencia meteorológica muy adversa. Sí. Eso va a traer como consecuencia que nuestro campo se inunde, ¿no? Claro. Ya se había inundado en alguna otra ocasión. Claro. De hecho,
La propia escuadrilla La Calle, que tiene previsto llegar a nuestro campo a comienzos de febrero del año 37, bueno, pues tiene que hacer su aterrizaje en el campo de Guadalajara, situado muy cerquita de la Hispano-Suiza. Bueno, pues porque nuestro campo no drena, Está anegado. se construye muy rápidamente bueno, está totalmente repleto de agua. Es una verdadera balsa de agua. Entonces, bueno, pues los pilotos al mando de La Calle tienen que llegar bastante más tarde, ¿vale? Concretamente llegan un 11 de febrero, día que, por cierto, además, la Legión Cóndor bombardea el campo, les bombardea. Fijaos qué bien funcionaba entonces el servicio de inteligencia o de espionaje franquista. ¿Vale? Exactamente lo mismo sucede durante las fechas en las que se produce la batalla de Guadalajara. Tal es así que los aviones que participan o que bombardean al cuerpo de tropa voluntaria italiano, los fascistas italianos, en la zona de Brihuega, no salen desde Azuqueca, salen desde el aeródromo de la Hispano, de Guadalajara. La peculiaridad que tiene el aeródromo de la Hispano, y por eso no se inunda, es que era un campo que estaba sembrado de alfalfa. Una alfalfa muy tullida, vale. Muy tullida. Entonces eso trae como consecuencia, claro, y que no se formen gigantescos charcos y sobre todo no se forme barro, que es el detonante de los aviones. Bueno, pues acaban capotando, ¿no? Cuando aterrizan acaban pues volcando. Madre mía, qué de cosas que has descubierto. Bueno, sí. O sea, ¿cómo se te ocurrió hacer esta investigación? Claro, siendo historiador y azudense, en cuanto prendieras la mecha ya sería todo... Bueno, pues tú lo sabes porque me conoces ya desde hace muchos años. Efectivamente se han juntado ahí dos pasiones desde que era un niño, ¿no? Una es la historia. Yo siento pasión por la historia desde que era un chavalín. Desde que tengo uso de razón recuerdo haber estado jugando a la historia, jugando a la guerra, jugando a grandes batallas, que me perdonen los psicólogos y los psiquiatras por esto, pero los niños de aquella generación pues jugábamos con aquellos soldaditos de Montaplés, ¿verdad?, que comprábamos en la tienda de la señora Lucy o en el señor Pedro, en Capedro, ¿verdad? Nos hacíamos nuestras grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, leíamos nuestros cómics de hazañas bélicas y era nuestro gran pasatiempo. Sí, desde luego. Y bueno, pues desde entonces me viene esa pasión, me viene esa afición que hice luego realidad estudiando la carrera de Historia. Y bueno, pues ya una vez que uno se forma, académicamente hablando, bueno, pues pone su formación al servicio de lo que realmente a uno le apasiona, y es, bueno, pues descubrir la historia de mi pueblo. A mí me daba mucha rabia, José Luis, cuando éramos unos chavales, éramos pequeños, te juntabas con tus primos, te juntabas con otros amigos, ibas al pueblo de tu madre, ibas al pueblo de tu padre, y ahí todo el mundo te hablaba de sus magníficos monumentos, de sus magníficas anécdotas, de sus historias, y nosotros en Azuqueca parecía que no teníamos nada, ¿verdad? Eso, por supuesto. Eso, yo creo que ese es el sentimiento que hemos tenido muchos. Sí. Y, en fin, las cosas sí están ahí, o sí han estado ahí. Simplemente hay que contarlo, y últimamente, pues con iniciativas como la tuya, por ejemplo, o tantas otras que han surgido, pues parece que estamos diciendo, pues resulta que Azuqueca también tiene historia. ¿Tienes algo? Porque visto lo visto, no vas a hacer pereza si surge por ahí más historia de Azuqueca que contar. ¿Tienes algo en el tintero ya preparado? Yo durante años, bueno, pues tú sabes que yo he ido investigando sobre Azuqueca. De hecho, he llegado a publicar algún que otro artículo en alguna revista del pueblo, incluso en algún blog digital, en alguna revista incluso que he tenido digital con algunos compañeros de profesión, de docencia, algunos amigos míos. Manejo muchísima información de la que, por supuesto, no me ha dado tiempo a publicar todo. Entonces, a la hora de poner negro sobre blanco, a la hora de determinar, bueno, pues que hay que escribir un libro, bueno, pues yo decidí primero clasificar esa información y dar prioridad a la información que tenía, a las investigaciones que yo tenía sobre la Guerra Civil Española, porque pienso que es lo más atractivo, ¿no? Y lo que realmente a la gente más le puede gustar. Pero tengo mucha información también de la Azuqueca de finales del siglo XIX, de la Azuqueca del primer tercio del siglo XX, de esa Azuqueca regeneracionista, de esa Azuqueca de los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, como también, por supuesto,
hay muchísima información sobre la Azuqueca de la dictadura. Entonces, mi idea ahora mismo, estoy trabajando, si te lo puedo contar. Sí, por supuesto. Estoy trabajando en lo que viene a ser como la precuela de lo que la gente pues está leyendo, ¿no? Como los, o sea, tendremos los nuevas tiempos. entregas. Yo, mi idea y mi objetivo es efectivamente pues llegar a publicar al menos otro librito más, otro libro más sobre Azuqueca, sobre todo a comienzos del siglo XX. Y supongo que el libro está funcionando muy bien, sobre todo entre todos los que somos de Azuqueca, ¿no? Bueno, el libro está funcionando muchísimo mejor de lo que yo me esperaba. La repercusión que ha tenido, sobre todo entre los conciudadanos, entre la gente que vive en Azuqueca, ha sido fabulosa. Pero no solo entre la gente que vive en Azuqueca, José Luis. El libro se está vendiendo muy bien en toda la provincia de Guadalajara, pero también en muchos otros puntos de España. Por lo que me cuenta el señor Herrera Casado, el libro se está vendiendo mucho en zonas como Albacete, como Madrid, como Barcelona, como Bilbao, sobre todo porque la investigación que el libro reúne y en colación a la aviación de la República, bueno, pues es un tema que tiene mucho interés. Es un tema que arrastra, ¿no?, mucha afición al respecto. Campo X, de Juan Antonio García Sánchez, es la obra de la que nos está hablando sobre todo, una historia de la guerra civil en Azuqueca de Henares. Supongo que ya después de la guerra se devolvería, ¿no?, la finca a su propietario, pero ya para terminar, ¿qué fue de todos aquellos ases, de todos aquellos pilotos soviéticos o españoles que pasaron por el Campo X? Bueno, yo he hecho una investigación de muchos de ellos, evidentemente no de todos, pero sí de los que yo considero que son más importantes. Y créeme, cada uno de ellos tiene una vida durante y después para hacerles una verdadera película. O sea, hubo algunos... O un libro, ojo, yo ahí lo dejo. O un libro, sí, no. Cada uno de ellos tiene una vida fascinante. Muchos de ellos, como tú creo que ya sabes, bueno, pues acabaron exiliándose de España. Acabaron con sus huesos en esos campos, ¿no?, de concentración, porque al final fueron campos de concentración que el gobierno francés estableció en el sur, en las playas del sur de Francia, en Saint-Cyprien o en Argelès. Muchos de ellos consiguieron escapar, muchos de ellos se habían formado incluso en la escuela de pilotos de Kirovabad, en el Cáucaso, y por supuesto muchos de ellos acabaron militando en la aviación soviética. Siguieron combatiendo el fascismo, siguieron combatiendo los nazis bajo el emblema de la hoz y el martillo, bajo la Unión Soviética. Otros, por ejemplo, que también consiguieron escapar, llegaron a cruzar el Canal de la Mancha y bueno, pues ayudaron a los pilotos de la RAF, de la Royal Air Force, a defender la isla de la Luftwaffe, ¿no?, de los bombarderos de la Luftwaffe. La verdad es que la vida que tiene cada uno de ellos es fascinante, es espectacular. Sobre todo la vida, por ejemplo, de los pilotos norteamericanos, ¿no?, por ejemplo, Frank Glasgow Tinker o del mismísimo Harold Dahl, ¿no?, White Dahl. Pilotos norteamericanos que lucharon en favor de la República desde el aeródromo de Azuqueca. Pues correcto, sí. Eran mercenarios. Sí. Tanto Dahl como Tinker vinieron a luchar a favor de la República, pero no porque ideológicamente fuesen gente comprometida, ¿no?, con el gobierno republicano. Eran mercenarios, vinieron a combatir por dinero. Y bueno, no te puedes imaginar la vida que tiene cada uno de ellos, o sea, es impresionante. Y también alguno de ellos, lo comentábamos hace un momento fuera de micro, después regresó a Azuqueca. Y fíjate lo que es la vida como dices, de estos ases de la aviación, salir de aquí y hacer después en el exilio, pero bueno, siendo piloto de la Fuerza Aérea Soviética, para después regresar a aquí donde estuvo ubicado el Campo X. En fin, muchísimas gracias, Juan Antonio García Sánchez, historiador y escritor de Campo X, una historia de la guerra civil en Azuqueca de Henares. Yo desde aquí te animo a que sigas investigando y te animo a que cuando tengamos algo te acerques de nuevo por la radio a que nos lo cuentes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Luis. He estado como en aquella época de nuestras tertulias en la plaza de General Vives. Me has hecho sentir muy a gusto. Muchas gracias, de verdad. Será un placer. Спокойствие наших границ.